Saludos, otro miércoles más que el Señor nos permite para compartir con ustedes su palabra. Ruego a Dios que les bendiga de una manera muy particular, muy especial. El saludo pues recíbanlo de parte de la Iglesia Cristiana Berlején, Casa de Pan y Refugio, del cuerpo de ancianos, su liderato y todos aquellos hermanos que ponen sus corazones y esfuerzos para que estas vivencias sean posibles. A Dios ruego que te bendiga a ti, los tuyos en tu hogar, y en particular a aquellos que nos puedan estar escuchando y observando, que aún no han conocido de Jesús. A ti en particular te invitamos a que reflexiones en lo que de verdad es la vida. Abrázate al Maestro. Él te ama. Él te perdona cuando te arrepientes. Te recibe para la eternidad. Vamos a orar un momento para presentarnos en acción de gracias, y así lo hacemos, Jesús, pues por la oportunidad que nos concedes, pidiéndote que bendigas, Señor, de manera muy especial a todos los que nos acompañan por estos medios, pidiéndote sabiduría para compartir tu palabra, que seas tú quien te glorifiques en nosotros, para que tu nombre sea exaltado y nuestras vidas, Señor, sigan siendo, Señor, cimentadas en la Escritura. Así te lo suplicamos, agradeciendo tus cuidados. Amén. Vamos a compartir hoy en lo que puedes ubicar bajo el tema de portadores de su gloria, más allá del testimonio. Portadores de su gloria, más allá del testimonio. El miércoles pasado estuvimos viendo cómo el reino de Dios se hace una realidad palpable entre los hombres, y a base de esa realidad palpable bíblica, decíamos cómo sí es posible que el cielo se manifieste aquí en la tierra, y esa manifestación es a través de ti, a través del hombre y la mujer que creen en Jesucristo, que se han rendido a sus pies. Tú eres instrumento de ese maravilloso reino. Y esta noche vamos a compartir de esas experiencias que la Biblia recoge, que quizás en términos de lo que son los estudios bíblicos no son muy frecuentes, pero son detalles hermosos y misteriosos, y están vinculados a las realidades que acontecen en el hombre y la mujer que de verdad han conocido al Señor y caminan con Él. Lo que acontece en su esencia, en su naturaleza. Fíjate que el hombre y la mujer que conocen de Jesús, la palabra describe como que sufren un nuevo nacimiento. Jesús le dijo a aquel hombre en un diálogo: tienes que nacer de nuevo. Ese nacer de nuevo, un nuevo nacimiento, es de verdad. Un nacimiento que convierte todas las cosas en nuevas, y principalmente lo que se convierte en nuevo es tu verdadero yo, nuestra alma, nuestro ser, nuestra esencia, nuestra naturaleza. Así que veamos de inmediato lo que la palabra nos trae sobre el tema portadores de su gloria más allá del testimonio. Quiero subrayarte esa expresión, más allá del testimonio. O sea, vas a ir observando que esto es un asunto que va más allá de la conducta, de nuestras decisiones en términos de cómo comportarnos. Va a lo que ocurre cuando precisamente en tu caminar sí te has adentrado en Jesús, en experiencias íntimas con Él, lo que acontece en tu vida y en la mía. Acompaña un momento allí a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, versos 38 al 41 como referencia. Quiero mencionarte en particular algunos de ellos. Si miras el 38, dice: pero Dios le ha dado el cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. Sobre que el apóstol Pablo está hablando aquí, fíjate, del concepto cuerpo, entiéndase pues como una realidad palpable a los ojos del humano, y hace una comparación con la semilla, y sigue acentuándolo ya hacia la naturaleza humana y espiritual. Mira el 40, esos fines, dice: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Mira esa diferencia importante desde ya. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Más allá inclusive de la expresión corpórea, o sea, de que es algo palpable de alguna manera, y por decirlo así, que contiene ya sea vida espiritual o material, también el apóstol hace alusión a cómo elementos creados por Dios también representan el concepto gloria. Y me explico, mire el 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas,
pues en una estrella es diferente de otra en gloria. El concepto común entre los versos que te he leído es gloria. ¿Qué implica gloria cuando dice que una es la gloria del cuerpo terrenal y otra es la gloria del cuerpo espiritual? ¿Qué implica gloria cuando dice que una es la gloria del sol y otra de la luna? Que cada estrella tiene una gloria distinta. Comienza a visualizarlo bíblicamente por estas porciones como base, que cuando se habla de gloria, lo que la palabra está transmitiendo es el valor real de lo que se está considerando. Es decir, las características propias que la individualizan en el caso de los objetos, en el caso de las personas que las personalizan, las características propias que las personalizan, que la individualizan entre los demás. Y esas características, ese valor real, ese podrías llamar ese personal riqueza, aunque te suene extraño, y no es invirtiendo meramente el orden de la semántica de las palabras. No es lo mismo en este caso decir la riqueza personal que personal riqueza, o sea, que individualiza entre los demás. Eso cómo se manifiesta a los que nos rodean. O sea, nuestro valor real, eso que nos individualiza, eso que realmente nos habla de la riqueza que surge en tu ser y en el mío, cómo se manifiesta a los demás. En el caso de la gloria de Dios, fíjate que sobre todo cuando tú lees, obviamente, toda la Biblia, pero cuando tú consideras el Viejo Testamento, vivencias maravillosas como las que tuvieron el pueblo de Israel, allí ante el tabernáculo, cuando se depositaba precisamente la gloria de Dios, que para ellos era ostensible en medio de una nube, de truenos, de sonidos, truendos. Esa gloria, lo que estaba hablando era de la realidad del mismo Dios manifestándose al hombre. O sea, la realidad del mismo Dios, de su esencia maravillosa, manifestándose al hombre. Y esa manera en que se manifestaba era el vehículo por el cual el hombre lo iba conociendo. O sea, que la gloria, que es esa característica que identifica a Dios mismo, servía para que el hombre fuera conociendo su majestuosidad. Todo el que de alguna manera u otra tuvo un encuentro con Dios recibía de su gloria algo, algo definitivamente era palpable, era identificable. Si piensas en un ser humano como tú y yo, como lo era Moisés, cuando él tuvo la experiencia íntima con Dios ante su gloria, oye, su rostro, dice la palabra cuando examinas Éxodo 34, que cuando él descendía del Sinaí, su rostro resplandecía, su rostro brillaba, y así lo observaban todos los demás israelitas, al punto de cuando lees ese capítulo completo, Moisés tuvo que optar por cubrirse con un velo el rostro cuando descendía del monte para hablar con los demás, con Aarón, con María, con el pueblo, y cada vez que regresaba al Sinaí se lo quitaba, y convirtió Moisés esto en parte de su vivencia. O sea, que no solamente fue una vez, examinate ese capítulo 34 de Éxodo completo. Así pues, la gloria divina que sirve para identificar a Dios mismo, que habla de su valor real, profundo y maravilloso, la palabra encuentra su máxima expresión en quién, en Jesucristo. O sea, esa gloria que se manifestó a través del Viejo Testamento, vemos cuando llegamos al Nuevo, cómo se hace accesible, cómo se hace, oye, cuando digo al alcance del humano, porque vamos a desarrollarlo más adelante, cómo se hace una realidad entre los hombres, entre el humano, más accesible, a través de quién, de Jesucristo. Y cuando digo más accesible es porque la plenitud de la gloria de Dios, es decir, la plenitud de su esencia, la plenitud de su manifestación, el mismo Dios le dijo a Moisés que no había hombre que la resistiera, era imposible. Fíjate que Moisés quería ver su gloria, Moisés se lo pidió, Moisés quería que Dios le mostrara su gloria, es decir, la plenitud de su esencia, de su naturaleza. Y Moisés tuvo que recibir una respuesta negativa de parte de Dios, que dijo, no, eso no es posible, Moisés. No hay hombre que vea a Dios en esta condición humana. Hablemos ahora de nosotros los humanos. No hay ser humano que pueda participar de la plenitud de esa gloria y seguir existiendo. Eso, como vimos en otros estudios, va a acontecer. O sea, va a llegar un momento en que sí, tú y yo vamos a poder participar, ver, disfrutar de esa gloria en su plenitud, pero será cuando haya los cielos nuevos, tierra nueva. Fíjate cómo esto va progresivamente caminando. O sea, desde Dios decirle a Moisés que no era posible, y Moisés tuvo que conformarse con manifestaciones de esa gloria,
Como cuando llega Jesús, la segunda persona de la Trinidad encarnada, ya Jesús, vamos a ver cómo si hace más accesible al ser humano participar de esa gloria, de esa esencia divina, y cómo en su momento, después que resucitemos y seamos transformados, vamos a poder participar ya plena y de lleno en medio de esa gloria, al punto que dice la palabra, como vimos allá en Apocalipsis, que en los cielos nuevos, tierra nueva, no va a haber templo, porque el mismo Dios será el templo entre los hombres. Maravilloso, ¿verdad? Así que Jesús es la encarnación y la manifestación de esa gloria. Y cuando resucitó, la hizo más palpable ante los ojos de la creación. Y me explico. Vayamos un momentito a Apocalipsis capítulo 1, verso 16. Apocalipsis capítulo 1, verso 16 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Mira qué descripción más hermosa de Jesús, del Jesús resucitado, de Jesús que le mostró a Juan lo que conocemos tú y yo como el libro de la revelación. Y esto estamos hablando de ese esplendor, cómo esa gloria, oye, resplandece e impacta y se muestra en medio de naturaleza. Y entonces esto va caminando hacia lo que para ti y para mí tiene que resultar en un privilegio. O sea, fíjate que estamos diciendo que gloria es el valor real que identifica a un ser en particular y cómo ésta se manifiesta hacia los demás. Cómo, oye, la expresión máxima de lo que es gloria le pertenece a Dios. En el sentido de que, de cómo su realidad se manifiesta en resplandor, en esplendor entre su creación, entre la humanidad, y a través de esta manifestación es que Él es conocido. Y cómo esa manifestación, para efectos del humano, al alcance del humano, encuentra su consumación en Jesucristo. Ahora veamos cómo a Jesús le ha placido hacerte partícipe a ti y a mí de esa gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Esa gloria, en términos de la posibilidad de compartírsela al humano, ese deseo está manifiesto en la escritura del Viejo Testamento. O sea, lo que vamos a ver tú y yo participando en particular en el Nuevo. Desde el Viejo estaba el deseo de Dios de hacerlo partícipe al ser humano. Si tú vas al libro de Números, capítulo 6, verso 21, desde ahí se recoge una oración muy particular, desde el 21 en adelante, pero te voy a centrar en el 24 al 26. Mira lo que dice la palabra. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Fíjate la instrucción que Dios desde el Viejo Testamento le da a Moisés en términos de lo que se ha conocido como la oración sacerdotal. Un clamor en donde los sacerdotes intercedían en favor del pueblo, y en ese clamor observa esas palabras claves que surgen del verso. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Estamos hablando de su gloria. Cómo el mismo Dios le dice a los sacerdotes, clamen, intercedan por el pueblo. Y en ese clamor, en ese ruego, pidan porque mi rostro resplandezca sobre de ellos, como una expresión de que, oye, del deseo del corazón de Dios para los bienes del cielo ser puestos en los que lo aman. Se han derramado sobre los que le temen, sobre aquellos que de verdad le creen. Y tenga de ti misericordia, y alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ese deseo de Dios desde el Viejo Testamento fue entendido por David, y por eso lo encontramos en el Salmo 31, verso 16. Oye, clamando, haciendo alusión a lo que acabamos tú y yo de ver como la oración sacerdotal. El Salmo 31, verso 16 dice así: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. ¿Cuántas veces David se vio inmerso en situaciones difíciles? Y qué bonito que en medio de ellas David se acordaba de esta oración sacerdotal recogida en la ley mosaica y supo clamar por ello. O sea, es como decir, Dios, cúbreme con tu gloria. Dios, por favor, ampárame con tu esencia maravillosa divina, sé sobre de mí. Era el clamor de David. Ese bien y maravilloso
real de parte de Dios hacia ti y a mí, mi persona, a la tuya, manifiesta en Jesús ya encarnado, nos lleva a pensar en la realidad del mundo material y espiritual. Recuerda que Jesús fue 100% Dios, 100% hombre. Y en términos de cómo reflejaba Jesús la realidad de esa gloria divina, nos quiso enseñar, entre otras cosas, una vivencia muy particular. Acompáñame a ella, recogida en Mateo capítulo 17, verso 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Observa esto, Jesús se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Fíjate que comenzamos esta noche hablando allí en 1 Corintios que una es la gloria del cuerpo terrenal y otra es la gloria del cuerpo espiritual, entendiendo por gloria el valor real, la esencia de la naturaleza de ese ser de que estamos hablando. Fíjate que si el apóstol Pablo decía que el ser celestial tiene unas características y el ser natural humano tiene otras, y estamos diciendo que en Jesús estaba presente esa realidad maravillosa del 100% Dios y 100% hombre. En esta vivencia que Jesús le compartió a sus discípulos y a nosotros a través de la Escritura, Jesús estaba mostrando una experiencia en donde Él literalmente, estando en este mundo material, estando en este mundo natural donde tú y yo vivimos, tú y yo que recuerda somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo material, el alma y el espíritu es lo abstracto, es lo que no podemos palpar con las manos, pero existe. Por eso estamos vivos tú y yo ahora mismo. Tenemos en el espíritu el soplo de la vida y el alma somos tú y yo, nuestras emociones, nuestro carácter. Cómo Jesús, en medio de un mundo natural, material, tuvo un momento dado a bien, oye, mostrarle a los ojos de los discípulos que en su esencia, en su ser, a su vez estaba que la realidad del mundo del espíritu, la realidad de un mundo que es precisamente más palpable que el mismo natural. Cuando Jesús se transfiguró, allí aparecieron quienes, Elías y Moisés. Es decir, dos seres que están vivos porque quien en Cristo muere, no muere realmente, siempre vivirá. Así pues, ponte tú en el lugar de los discípulos viendo a Jesús, cómo Jesús se transfiguró. O sea, cómo abandona lo que se palpaba de él como cuerpo natural, que empezamos hablando ahí en Corintios, y lo que se manifiesta de Jesús ante los ojos de los hombres que observaban era, oye, la gloria espiritual, el valor real del espíritu. Allí en un diálogo con Moisés y con Elías, ya en condición también espiritual. Así pues, la vivencia que estaban teniendo allí sus discípulos era un anticipo de cosas que ellos mismos iban a experimentar, como vamos a ver más adelante. Que todos en su tiempo también vamos a experimentar más esplendor cuando resucitemos o cuando seamos transformados. Pero esa realidad estaba palpable y presente en Jesús. Allí estaba. Allí, puedes decirlo así, está la confrontación del mundo espiritual con el mundo natural en el esplendor de la gloria real de Jesús en términos de su esencia, de lo que transmitía a los que le rodeaban. Y lo hermoso de eso es que esa realidad en Jesús presente, oye, era palpable por los humanos. Y ya no digo solamente por lo que vieron en el monte de la transfiguración, sino acompáñame ahora a Mateo capítulo 9, versos 20 y 21. Mira cómo dice la palabra. Mateo capítulo 9, versos 20 y 21. Dice de la siguiente manera. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Yo quiero que te anticipé con relación a este tema que no es muy común en unas áreas y quiero que lo mires a base de lo que la Escritura te dice, por favor, de lo que la Escritura nos informa. Son detalles interesantes que hay que ver en su justa perspectiva. O sea, estamos hablando de un Jesús que ya observamos en su esencia 100% Dios, 100% hombre, le estaba anticipando a los discípulos que la parte espiritual es muy real.
que ese cuerpo espiritual que vimos en la definición tiene su propia gloria, es decir, su propio valor real que lo individualiza de los demás. Estamos diciendo ahora que Jesús en un momento dado estaba, mira, ministrando, estaba sirviendo, y hay una mujer que está enferma, y mira lo que esta mujer pensaba. Esta mujer decía, si yo logro acercarme y tan siquiera tocar el borde de su manto, seré salva. Esto es un tema que podemos desarrollar bajo la fe, lo que es la fe. Pero miremos en términos de lo que implicaba el gesto de ella. Tocaron que fuera el manto de Jesús. Y cuando tú lees la porción completa, ¿qué ocurrió? Ya fue y lo tocó. ¿Y qué pasó cuando lo tocó? Sí, hubo una reacción. Fíjate que Jesús mismo lo sintió. Jesús mismo sintió que de él emanó virtud. Y lo que tocó fue el manto. Es decir, aquel maravilloso ser llamado Jesús, lo que había en él era tan precioso que tan siquiera por tocar el manto de él, aquella mujer recibió bendición. Ve pensando tú en lo que portaba Jesús, encarnado un cuerpo como el tuyo y el mío. Era tan precioso que con tan solo tocar el borde de su manto, aquella mujer recibió bendición. Y tú ves anotando, como siempre, en tu libreta, con la Biblia abierta, siguiendo la exposición, en donde tú mismo vas a estar leyendo los versos, por favor. Así que aquí tenemos ya un primer ejemplo. Una mujer que logra alcanzar el borde del manto del maestro, y eso provocó que del maestro saliera algo hermoso que trajo bendición a su vida. Acompáñame ahora a Marcos capítulo 6, verso 56. Mira cómo dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 6, verso 56. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos. Ves tú pensando, insisto, tú estás allí. Jesús va por las calles y sacaban los enfermos y los ponían en las calles. ¿Y para qué? Y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. La vivencia que tuvo aquella mujer, ahora la vemos ya no solamente en ella desde el punto de vista de acercarse a un solo ser humano a tocar el manto del maestro y que de él saliera virtud que la bendijera. Ahora vemos cómo era conocida esa realidad. O sea, era conocida allí, según él pasaba, ministraba, se hizo patente una realidad de aquel maravilloso ser, emanaba de su realidad, emanaba algo precioso que traía bendición a los demás. Recuerda que te dije que esto es más allá del testimonio. O sea, no solamente estamos hablando de la conducta del maestro, estamos hablando que de su ser emanaban cosas preciosas que bendecían a los que les rodeaban. Y por ello sacaban los enfermos por las calles y los ponían. Y mira el ruego. El ruego era que los dejara por lo menos, dice tan siquiera, tocar el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban ¿qué? Sanos. Eso lo dice tu Biblia. Y aquí desde ya es importante que yo te señale algo. Te decía que son temas que hay que mirar en su justa perspectiva. Porque aquí, con respeto lo digo, no estamos promocionando ni incentivando a que objetos, meros objetos, sirven para, traer algún tipo de experiencia, pero la frase que he usado, de suerte o de magia en los seres vivientes. Pero estamos diciendo que tú observes cómo seres humanos se acercaron al maestro, el maestro que llevaba aquel manto opuesto, y de él salió una virtud maravillosa que producía consecuencias constructivas en los seres que le rodeaban. Su gloria. Y esa gloria, Jesús, en su llamada oración pastoral, en Juan capítulo 17, verso 22, yo quiero que tú veas lo que Jesús, dentro de su oración, en su diálogo con el Padre, tuvo a bien decir. Vea conmigo un momentito allí. Juan capítulo 17, verso 22. Dice así: la gloria que me diste, yo les he dado. Jesús hablando con el Padre. Y aquí menciona la gloria que me diste. O sea, el valor personal
el valor real que Cristo portó aquí en la tierra, un cuerpo encarnado. Ahora de pronto Jesús, ya que está próximo a ser crucificado, mira lo que Jesús le dice al Padre. La gloria que me diste yo, ¿qué? Yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús supo enseñar a los discípulos. Jesús supo educar a los discípulos. Supo formar a los discípulos, pero les permitió ver, participar, oye, de aquellas vivencias que le hablaban a ellos, que en el Maestro, que en Jesús, en su ser había algo maravilloso que rebasa el entendimiento humano. Y aquel algo obviamente estaba vinculado a qué? A su relación con el Padre, al espíritu, a la parte espiritual, a la no palpable, a lo que no se puede con los ojos ver. En términos de la esencia, lo que vemos son las consecuencias hermosas. Y los discípulos participaron de ello. Como dijimos ahorita, participaron del momento en que él se transfiguró, en donde, si le quieres decir así, oye, tuvo un momento en que sale del mundo material hacia el espiritual y los discípulos lo pueden observar. Y esas vivencias él se las compartió a los discípulos y los compartió de tal manera que se convierte en el creyente en unas realidades maravillosas y misteriosas al alcance del corazón. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3, versos 13 al 18. Abre ahí la Biblia y quiero que la mantengas un momento para que observen lo siguiente. Dice, y no como Moisés. Cuando dice y no como Moisés, aquí el apóstol Pablo como instrumento está hablando de la vivencia que Moisés tuvo, lo que ya te mencioné en el capítulo 34 del libro de Éxodo. Allí solo como una reseña, recuerda que cuando Moisés subió al monte Sinaí, lo hizo después de haber suplicado. O sea, él quería ver más de Dios. Y sabemos que en el 33 Dios le mostró sus espaldas, le mostró una esencia de esa gloria. Pero en el 34 Moisés sube al Sinaí con las tablas nuevas preparadas y allí está 40 días y 40 noches delante de la presencia de Dios. Y cuando Moisés desciende del Sinaí, es que entonces surge aquellas vivencias misteriosas. Puedes mirar los versos 29 y 30 de ese capítulo 34, donde el rostro de Moisés resplandecía. O sea, cuando tú y yo razonamos esto, lo que estamos diciendo es que un Moisés que estuvo tiempo cerca de la presencia de Dios, separado ante esa presencia, en un momento recuerdan que Jesús no estaba manifiesto entre los hombres en términos de la encarnación ni de la consumación de la obra. O sea, ahí estamos hablando que un Moisés, un hombre que le cree a Dios, se acerca a la presencia de Dios y de aquella presencia maravillosa de la gloria de Dios, oye, emana hacia aquel ser humano algo tan poderoso que lo impregnó. Y su rostro cuando desciende del monte resplandecía. Y cuando lees esos finales del capítulo 34 vas a ver que Moisés hizo parte de su vida esta experiencia. O sea, no fue una sola vez que él subió al Sinaí a participar de la presencia de Dios y de su gloria. Subía, dice, cada vez que subía. O sea, que lo internalizó, lo disfrutó y lo siguió desarrollando, la búsqueda de Dios. Aquí en el Nuevo Testamento, donde ya Jesucristo ha muerto, ha resucitado, donde el velo ya fue rasgado. O sea, en los tiempos de Moisés existía esa separación entre Dios y el hombre, donde el velo ya fue rasgado, donde Jesucristo mora en el corazón del hombre y la mujer que se rinden a él. Recuerda que cuando tú y yo nos convertimos, el Espíritu Santo vino y sembró a Jesús en nuestro corazón y tú y yo nos constituimos en templo del Espíritu. Lo que quiero que vayas mirando es que en los tiempos de Moisés, la relación era entre Dios y los instrumentos que llamaba para encomiendas particulares. En los tiempos que tú y yo vivimos hoy aquí en esta tierra, la separación entre Dios y el hombre encuentra el privilegio y la bendición de que se rasgó el velo y a través de Jesucristo ya no hay esa separación. A través de Jesús tú y yo nos constituimos en templo del Espíritu. Y teniendo eso en mente, vamos a seguir leyendo lo que dice aquí en Corintios, en 2 de Corintios, dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. O sea, todo aquello iba a pasar como pasó. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto,
Aquí está haciendo una alusión obviamente al pueblo de Israel que todavía se mantiene en el Viejo Testamento esperando el cumplimiento de las promesas de un Mesías, el cual por Cristo es quitado. O sea, Cristo rasgó el velo. Cristo acabó la separación entre Dios y el hombre, entre el hombre que le cree a Jesús y a través de Jesús llega al Padre. Y aún hasta hoy, hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Es una alusión al pueblo de Israel. Mira, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Tú y yo nos convertimos ya. Para ti, para mí, repito, el velo no existe. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, ahora está hablando de nosotros. Ahora no está hablando del pueblo de Israel que todavía se mantiene en la expectativa de cumplimiento de la promesa de un Mesías, que todavía se mantiene como si para ellos existe el velo, separación de Dios y el hombre. Pero para nosotros los que hemos creído, dice que ese velo se rasgó, se quitó. Y por eso dice mirando a cara descubierta. Oye, tú y yo tenemos el privilegio de poder llegar ante el Padre por medio de Jesucristo. La evidencia que tuvo Moisés en el Sinaí excepcional, oye, lo marcó en la medida en que participó circunstancial eventualmente de la presencia de Dios. Tú y yo tenemos el privilegio de tener a Jesús sembrado en el corazón. Así que estamos hablando de algo que para ti tiene que ser delicado, importante y privilegiado. Te lo voy a decir así, tenemos más que lo que tuvieron los hombres del Viejo Testamento. Tenemos más cercanía de esa presencia gloriosa, tanto que tú y yo somos portadores de ella, somos el templo del Espíritu. Así que a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Cuando tú y yo nos convertimos, empezó nuestro caminar con el Señor. Cuando tú y yo nos convertimos, comenzamos a crecer en Cristo. Y la expectativa para ti, para mí, es que maduremos con Jesús. Que nuestra transformación, debemos entender que es una alusión a que una cosa es cuando nacimos cuando nos convertimos, pero de ahí para acá tenemos que seguir participando de una transformación en donde cada vez estamos siendo moldeados, donde cada vez las cosas tienen que mejorar en tu ser y en el mío, desde el punto de vista de parecernos más a Cristo, de cada día parecernos más a Jesús. Esa transformación tiene un modelo a seguir. Esa transformación tiene ahí un ejemplo que tenemos que tomar con mucha seriedad y con pasión, aspirar todos los días a ser como Jesús. Un Jesús que encarnado un cuerpo como el tuyo y como el mío, de él emanaban cosas tan preciosas que con tan solo tocar el manto que llevaba puesto, había bendición para los que le rodeaban. Un Jesús que con sacar a la calle los enfermos porque sabían que le iba a pasar, le rogaban que le permitieran por no tocarle el manto, oye, los bendecía. Si yo tenemos el privilegio, reconociendo que Él sigue siendo la fuente de la bendición, reconociendo que Él sigue siendo la fuente de esa gloria, yo tenemos el privilegio de ser portadores de ella porque portamos a Jesús en el corazón, sembrado por el Espíritu Santo. Mira cómo termina ese verso. De gloria en gloria. Cuando decimos de gloria en gloria, recuerda la definición de gloria. O sea, gloria es nuestro valor real. Es la personal riqueza. ¿Cuántas veces se habla, y luego con respeto también, que si de gloria en gloria, como si fueran niveles, y perdón que lo diga así, como si fueran niveles piramidales de ventas de productos, de hoyos, sartenes? De gloria en gloria lo que significa es que Dios seamos transformados en nuestra esencia real, que nuestra naturaleza humana cada vez quede más atrás. Por eso leímos la definición, hay cuerpos humanos y su gloria humana, y hay cuerpos espirituales y su gloria pues, espiritual. Tú y yo tenemos que ir cada vez más dejando atrás la naturaleza humana y reflejando la espiritual. De eso es que habla de gloria en gloria. Mi hoy tiene que ser distinto al ayer. Y todavía no alcanzo lo que vendrá mañana en el sentido de cambiar. Tú y yo todos los días tenemos que levantarnos con el privilegio y la conciencia de que Él ha puesto en nosotros la capacidad de ser distinto para mejorar en Él y para Él y para ser instrumentos de Él para los demás. Portadores, oye, de su gloria, es decir, de su esencia,
portadores de su reflejo, portadores de sus virtudes, portadores de lo que Él le muestra a los demás. ¿A través de quién? De ti. Como por el Espíritu del Señor, termina diciendo ese verso. O sea, ese es el ser espiritual que hay en ti y hay en mí por su misericordia. Observemos que en términos de esa posibilidad de alcanzar lo que en Jesús había, la palabra lo que hace es lanzándonos un reto. La palabra lo que hace es diciéndonos, mira, busca. Por eso te quise leer, inclusive hasta el clamor de David, allá en el Salmo. Que tu rostro resplandezca sobre de mí. Qué hermoso es comprender y vivir que cada vez que tú te acercas a Jesús lo encuentras. Y cuando digo, vamos a traer algo importante, Él es sembrado en ti por medio del Espíritu. Cuando digo te acercas a Jesús, o sea, esa comunión en donde tú entras y hablas con Él, donde tú hablas con el Padre a través de Jesús, quien habita en ti, y tú sigues convirtiendo esas vivencias en tu caminar diario, ya no meramente en experiencias ocasionales, sino que es tu caminar diario, donde tú sabes que el Señor está ahí presente en ti, donde cuentas con Él en cada momento, donde Él es el centro de tus pensamientos, donde Él es el centro de tus sentimientos, Él es el centro de toda tu existencia. Tú sigas participando de la realidad espiritual de su gloria en ti. La Biblia nos muestra unas vivencias de seres humanos que conocieron al Señor, como lo hemos conocido tú y yo. Fíjate que lo puntualicé, de seres humanos que han conocido como conocimos ahora tú y yo. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 5, verso 15. Hechos 5, 15. Hablando de Pedro, apóstol Pedro. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos. Mire si se te va apareciendo esto a cuando leíamos en Marcos ahorita, que cuando Jesús iba por las calles sacaban los enfermos y les rogaban que por lo menos le permitiera tocar el borde de su manto. Ahora estamos hablando de Pedro, un humano, carne y hueso como tú y como yo. A las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Mira la expectativa de aquellos seres humanos. Pero miremos lo que portaba el ser humano llamado Pedro. Pedro caminó con el maestro. Después que el maestro resucitó y ascendió, Pedro supo esperar que llegara la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, y derramado fuera, oye, y entronado en su corazón, comenzó a caminar en el Señor y a predicar en el Señor y a hacer grandes cosas en el Señor. La gente aprendió que en aquel hombre había algo muy especial. La gente aprendió que en aquel hombre había la gloria de Cristo, la esencia del Cristo viviente, que en aquel hombre estaban los tesoros celestiales del Cristo viviente en el corazón de aquel humano, al punto que se conformaban con que podían alcanzar la sombra. Hermano, quiero insistir, aquí no estamos hablando de idolatrar seres humanos. Aquí no estamos hablando de comenzar a promover objetos porque vamos a ver cosas como el apóstol Pablo ya es mito, como si fueran por sí mismos mágicos. Estamos hablando de hombres que caminaron con el Señor, que le creyeron de tal manera, que lo entronaron de tal manera en su corazón, que se hicieron partícipes de su gloria, porque precisamente Jesús quiere eso para sus hijos, para los creyentes. Por eso es que Jesús en la oración de Juan 17 que leímos, decía, mira, tu gloria la he compartido. O sea, es algo que Él quiere. Recuerda que el deseo de Dios, lo leímos desde Números, dice, mira, esta es la oración sacerdotal clave para que mi rostro resplandezca sobre de ellos. Dios quiere compartirte a ti y a mí sus tesoros celestiales. Recuerda que ese era el deseo desde que creó al ser humano allí en Génesis. Dios se paseaba con el humano. Y en eso vamos a terminar al final del camino. Después que resucitó y somos transformados. Vamos a estar en medio de su riqueza, vamos a estar en medio de su gloria.
Pero en este presente, Él le complace hacerle el partícipe ya. Oye, como primicias, como adelanto, como una realidad de vida, aquel que se mete genuinamente con Él. Vemos cómo hasta la sombra de este hombre era de bendición. Yo me pregunto, ¿qué produce tu sombra y la mía? ¿Cuántos cerca de ti o de mí pueden encontrar refrigerio? ¿Cuántas personas, oye, se complacen acercarse a ti porque encuentran en ti cosas hermosas? O como una vez mencioné ya en unos temas hace muchos miércoles atrás. O cuántas personas lamentablemente viven la realidad de que nadie se les quiere acercar, o muy pocos se les acercan. Porque acercarse a un ser humano determinado se convierte en sinónimo de amargura, o de que siempre está de mal humor, o siempre lo que transmite es desasosiego o desesperanza. ¿Qué emana de ti y de mí? De nuestra sombra. Cuando tú te acercas a un árbol frondoso, lo que estás buscando es eso mismo, o sea, aún debajo del sol, refrescarte. ¿Cuántos se pueden acercar a tu persona y sin tú tener que decir una palabra, alguien encuentra refrigerio, descanso ante el sol? ¿Cuántas? Allí estaba Pedro, un ser humano. Si vas al libro de los Hechos, al capítulo 19, versos 11 y 12, esto podría parecer un poco más complicado, sobre todo en el mundo moderno, que nos encanta inventar. Vamos a verlo, porque está en la Biblia, hay que verlo. Hechos 19, versos 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Ahora vamos a hablar de Pablo. Ya vimos a Pedro, hasta la sombra de Pedro. Ahora vemos de Pablo. Dice que hacía Dios milagros extraordinarios a través de Pablo como instrumento. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Míralo otra vez, ahí está la Biblia. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Estamos hablando de algo aquí parecido a lo que aquella mujer del flujo de sangre encontró en Jesús. Estamos hablando de algo parecido a lo que aquellas personas enfermas clamaban, por lo menos, déjame Jesús tocar el borde de tu manto. Estamos hablando de que del apóstol Pablo, lo que emanaba era tan hermoso que impregnaba. Lo que Moisés vivió en el Sinaí, ya te lo mencioné, se impregnaba de la presencia de Dios. Cuando hablamos de impregnar, me refiero a lo que se queda pegado en tu ser. Cuando una sustancia se impregna en otra, lo que hace es eso, mira, se le incrusta y se pega. Que eso nos pega a ti y a mí. ¿Cómo es nuestra vida con Él? Repito, nuestro caminar diario, cuán profundo es. Que la gente desde que te mire, y la frase lo usé también en otro tema, dije, te respire y dice, este huele a Cristo. Este huele a Jesús. Es que lo que sale de este ser humano es algo que no sé explicar. Qué hermoso que la gente cuando, oye, se cruza en tu camino. Digo, pero es que lo que transmite es esa mujer, ese hombre, sin palabras, más allá del testimonio, sin palabras, lo que sale de esa esencia, lo que sale de sus seres que es indescriptible. Aquí mira, hasta las prendas ya bendición. Y te aclaré, no estamos endosando lo que en tiempos modernos envía $1.50 y te mandan tan cosa, un pañuelo ungido, un pote de agua bendita. No, perdóname, con todo respeto, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la vinculación que había con un hombre portador de la gloria del soberano, manifiesta en Cristo, que era tan maravillosa, tan profunda y tan seria, que a su vez era de bendición a terceros, a los demás. Cuando tú y yo de verdad estamos impregnados de la presencia de Jesucristo, muchos son los detalles que salen de ti y de mí, que son de bendición a los que nos rodean. Te remito la palabra. A esa gloria que vimos allí en 2 Corintios
de gloria en gloria, entendiendo de gloria en gloria, no por meros niveles. Está hablando de transformación real y genuina en tu esencia humana para que siga quedando atrás y siga creciendo el espiritual. Oye, sufriendo esa transformación que vieron ahí en el monte de congelación a Jesús, pasar del mundo material al espiritual, eso tiene que ocurrir en ti y en mí todos los días. Seguir saliendo del mundo natural y metiéndonos más en el espiritual, en comunión con Cristo. Y eso trae consecuencias para los demás, para bendición y gloria sea que le pertenece al Señor. Oye, en Hechos 6, capítulo 6, verso 15, ahí se recoge una lectura alusiva a otro hombre, a otro ser humano como tú y como yo. Y dice de la siguiente manera: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Está hablando de Esteban. ¿Te acuerdas Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva? Esteban, un momento dado allí, llevado ante el concilio, siendo confrontado con aquellos mensajes que estaban circundando, aquel mensaje nuevo, siendo confrontado desde el punto de vista de los fariseos, de las autoridades religiosas, buscando tratar de callar aquello que estaba surgiendo. Dice que un momento dado, cuando lo miraron, mira lo que vieron, su rostro como el rostro de un ángel, resplandecía. Un hombre que amaba a Cristo. Un hombre, oye, que está metido en su corazón con Jesús. Los que lo observaron vieron como un rostro de un ángel. La vivencia de Moisés no es la única en la Biblia. Entonces son vivencias que tienen hombres y mujeres, oye, que caminan con el Señor todos los días. Hay que volver a decir, ¿qué ven en tu rostro y en el mío los que nos miran? Y no vayas muy lejos, no te imagines tú parado en un altar predicando. ¿Qué ve en tu rostro tu esposa cuando te levantas? Tus hijos cuando te levantas. O tu esposo cuando te levantas. Tus hijos, mujer. ¿Qué ven tus vecinos en tu rostro cuando sales a la calle? ¿Qué ve el extraño? ¿Ven una cara amargada? ¿Ven una cara, oye, hastiada de este mundo? ¿Qué ven? O ven un rostro que sonríe, que transmite un gozo muy especial, un gozo que va más allá de las meras alegrías que puedan ocasionar momentos. ¿Qué observan los demás en tu rostro? ¿Observan un Cristo vivo en todo tiempo, en todo momento, ante toda vicisitud, en el tiempo en que vivimos? ¿Qué ven en tu rostro? ¿Ven un rostro de esperanza? ¿Ven un rostro de fe, de confianza, de firmeza, de temple? ¿Qué ven? En el de Esteban, mira, oían resplandeciente como el de un ángel. Un mensajero, definitivamente. Entonces sabemos que los ángeles eran mensajeros. ¿Qué mensaje transmitimos tú y yo cuando caminamos por las calles? Mezcla todos estos versos que hemos estado observando. Cuando caminamos por las calles, ¿qué rastro dejamos? Uno que los demás anhelen seguirlo, estar cerca de él. ¿Qué sombra transmitimos? Aquí estamos hablando, como te dije, de un tema bien peculiar. Más allá del testimonio, es decir, más allá de lo que yo podamos verbalizar, más allá de lo que podamos con nuestra conducta en el sentido de con intención transmitir. Más allá de ello, el hombre y la mujer de Dios genuino que todos los días viven en comunión, que todos los días están metidos enlazados en su espíritu con Jesús. Esos hombres y mujeres transmiten cosas hermosas, transmiten la gloria de Dios donde quiera que se paren, donde quiera que estén, en todo tiempo, en todo momento, no importa la circunstancia. En Cristo lo que transmiten es lo mismo, porque Cristo es el mismo y Dios permanece para siempre. Más allá del testimonio, definitivamente son vivencias extrañas, ¿verdad? Están en la Biblia. Mira, te dejé para el final una bien particular que data desde el Viejo Testamento. Por eso quise hacerte una pequeña reseña dentro de lo que el espacio de tiempo que tenemos para que tú veas como el asunto de la gloria de Dios. O sea, dijimos que la gloria de Dios es su propia esencia, cómo se transmite y se le da a conocer al hombre, cómo se manifiesta para que sea conocido su esplendor, su magnificencia. Y esa gloria, pues, claro que data del Viejo Testamento porque es el mismo Dios
que se encarna y se va consumada en Jesús en favor del hombre. Pero el deseo de Dios para con el hombre siempre ha estado ahí. Te lleva un personaje muy particular. Ve conmigo a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 6. Busquemos ahí en la Biblia. Examínate la historia de un hombre llamado Eliseo. Mira el verso 15. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 15. ¿Qué pasó allí? En un momento dado iban a enterrar a un ser humano, como tú y como yo. ¿Qué pasó cuando iban a enterrar a ese ser humano? Llegaron unas bandas, unos asaltadores. Oye, y hubo ahí un susto. Y con relación a la cita que te acabo de dar, cotéjate, perdóname, capítulo 13, verso 21. En Segunda de Reyes. Por ahora te la voy a leer. O sea, realmente del capítulo 6, ¿verdad? Que dice, es el trasfondo de la vida de este hombre. Léelo completo, la vida de Eliseo, de Eliseo. Pero mira ahora al final de la vida de este hombre. Murió Eliseo. Así que en el verso 21 del capítulo 13, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Eso está en la Biblia. Mira qué interesante. Un hombre como Eliseo, un hombre que cuando examina su vida completa, acercándose a Elías, ¿por dónde empezó él? Quería una doble porción del espíritu, de lo que había en Elías. Fíjate que no le pidió una doble porción de sus talentos. Eliseo no le importaba la fama que hoy día, la palabra gloria que estamos arrastrando desde que comenzamos el estudio. Hoy día la palabra gloria para muchos es fama y tener honores como humano, alcanzar posiciones y renombre. La verdadera gloria, repetimos, es la que nace en el portador genuino de la presencia de Jesucristo, porque es la gloria en sí mismo. La palabra gloria es alusiva en todo momento a quien le pertenece, que está en el cielo, pero es toda la gloria y la honra. Pero cuando alguien desea profundamente compasión, de él encuentra. Eliseo quería de la doble porción que había en Elías. Y su deseo fue tan profundo que tú y yo conocemos la historia cuando Elías fue arrebatado. Y lo que quedó en Eliseo, en sus vivencias con el Dios de Elías, lo llevó al punto que cuando ya había muerto, sus huesos estaban en la tumba. Amado hermano, un cadáver que iban a enterrar hace contacto con los huesos de Eliseo y dice que revivió. Estoy seguro que muchos miran eso y dirán, wow, increíble. Mire lo que estamos hablando. ¿Qué impregna tu ser? Mira, lo único que podemos decir de que los huesos de Eliseo están impregnados de la presencia del soberano. Los huesos de Eliseo, o sea, es decir, la vida de ese hombre fue de tal manera que se impregnó totalmente de la gloria del Dios de los cielos y hasta sus huesos fueron de bendición. A otro muerto revivió. ¿Cuántos muertos a nuestro alrededor reviven con tu presencia? ¿Cuántos muertos a nuestro alrededor reviven con tu paso, con tu estar en un lugar? Varias veces te he hecho la expresión, esto va más allá del testimonio. Porque esto va más allá de tratar de convencer a alguien con palabras. Esto va más allá de tratar de transmitirle a alguien una verdad que tú hemos conocido. Esto va a que la verdad que está en ti y en mí, encarnada en ti y en mí, produce una forma de vida, produce en nosotros unos efectos tan maravillosos que definitivamente impactan a los demás por encima de lo que podamos decir, por encima de lo que podamos representar, por encima de lo que podamos pretender ser. Hay algo genuino, verdadero, profundo y serio en el hombre y la mujer de Dios que anhela la transformación diariamente. Oye, que donde quiera que pases deja huella, donde
donde quiera que te pares, tu sombra es bendición. El de hablar contigo, aunque estén hablando de otro tema, va a traer paz al corazón. Mirarte a los ojos va a traer serenidad a los que te observan, porque el que esté en ti es el glorioso de los cielos. Oye, eso es un privilegio precioso, hermoso. Qué bueno es saber que el Señor nos da la oportunidad de participar de sus maravillosos misterios. Todos los asuntos que te he dado están en la Biblia. Mantén los versos, estúdialo. Triste es pensar que cuántos años llevamos quizás en el Evangelio y cuántas veces hemos escuchado de que todavía estamos peleando por mejorar el testimonio. Todavía tenemos que seguirnos esforzando y eso es cierto. O sea, tampoco me confundo lo que se ha interpretado. Todos tenemos que cuidar nuestro testimonio. Pero pasamos la vida luchando por manejar nuestra conducta. Cuando Dios está esperando que tú y yo nos acordemos que todavía hay cosas más profundas en donde deberíamos estar hace rato nadando en ellas, en donde ya para ti, para mí, el tema del testimonio no es que se quede en el olvido, sino que es uno que refleje a un hombre y mujer que conocen de Dios, pero en adición ese hombre y esa mujer que conocen de Dios caminan con Él tan profundamente que la esencia de su ser, su naturaleza, ya habla de que no es el mero humano, sino que es un ser espiritual del cual emana las virtudes del Cristo de la gloria. Esa tiene que ser nuestra aspiración en Cristo y a sus pies. Y entender que es el deseo de Dios para con los que le aman. Para los que le aman. Permite el Señor que tu vida y la mía sea una tan profunda y tan seria, que inclusive vuelva al asunto de Eliseo, que aun cuando ya no estemos en esta tierra, hasta pensar en cómo tu mujer o como tu hombre viviste, insten, motiven a otros a ser como tú en Cristo. Como tú en Cristo. Porque nadie es idolatrado en esta tierra. Solo el Señor se merece la gloria. Y comparte esa gloria con los que le temen, le buscan y lo aman. En esta hora vamos a orar por ti. Y si tú no conoces de Jesús, a ti en particular te invitamos de corazón, amado. Mira, vivir con el Señor, no hay manera de describir ciertamente lo maravilloso que es vivir con Jesús. Yo te pido a ti que te des la oportunidad de la eternidad. Si no conoces del Maestro, tú que me estás escuchando, tú que quizás llevas muchos miércoles escuchando y no has dado un paso, te llegó la hora. Te llegó la hora de tú participar del privilegio de abrazarte a Jesús, para que también te conviertas primero en un nombre inscrito en el libro de la vida y luego un portador en esta tierra con sencillez y humildad de esa presencia gloriosa que no solo transforma tu vida, sino que impacta la de los demás. Así que vamos a estar orando por ti. Y si aún no has conocido, puedes comunicarte al 787-949-1741. Queremos orar por ti. Señor, en esta hora te presentamos a mis hermanos, te presentamos a todo hogar que nos ha escuchado, te presentamos a todo corazón que esté ahí, Señor, conectado por estos medios, si aún hay alguien que no te conoce. Jesús, ese caballero que por tanto tiempo ha estado escuchando estos medios y aún no ha dado el paso, que hoy sea el momento en que se rindió. Hoy es el momento en que diga yo quiero tener un rostro distinto, yo quiero que las personas se me acerquen con gusto y con gozo. Yo quiero sobre todo yo mismo acercarme al Maestro de Maestros, a Jesús. Yo quiero que mi vida por fin sea transformada, que hay un cambio real, que solo viene del cielo. Bendice en particular a ese varón que le llegó la hora esta noche de rendirse a tus pies, Jesús. Y así, Señor, a todos los hermanos enlazados, tus cuidados sean sobre de ellos, tu rostro resplandezca sobre de ellos y los bendigas en tu gran misericordia. En tu precioso nombre hemos orado. Amén. Recordando que Dios mediante, mañana compartimos allí los adultos jóvenes desde las 7 de la noche, en donde tenemos experiencia en el Señor hermosas. El viernes regresa nuestra juventud también a seguirse gozando con el Cristo de la gloria, ahí cobijados por la pastoral de los juveniles y de los jóvenes.
El sábado a las 5 de la tarde se reúnen las Águilas de Cristo, los adultos mayores en la casa del Señor, que también tendremos una experiencia cultica preciosa para el Dios de los cielos. Estás invitado. El domingo a las 8 de la mañana, primer culto, 5 de la tarde, el segundo culto. Allí en los atrios de la casa del Señor. De las 9 en adelante, el discipulado, enlazados con nuestro hermano Edwin Ramos y los recursos de apoyo. A las 11, la escuela bíblica de los caballeros. A la 1, de las damas. Y a las 7:30, nuestra juventud nuevamente enlazada en la escuela bíblica. Conéctate a Cristo primero y después estos medios. A Dios le rogamos que te bendiga en nombre de Jesús. Señor, gracias te damos por este tiempo, por el privilegio que me diste, Señor, de compartir tu palabra. Sé con cada hogar, con cada hermano, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Jesús.